Y vamos a entrar en materia con el tema del día. Es Donald Trump, que ganó el martes pasado las elecciones, lo hizo de manera histórica, con un amplio margen. Se llevó 312 votos de colegios electorales que se le serán cedidos próximamente, de 270 que necesitaba. 270 que necesitaba. Mientras que Kamala Harris alcanzó 226 de estos votos de colegios electorales. Además, se llevó lo que muchos dudaban que pudiera pasar, el voto popular. 74.8 millones de votos contra los 71.2 millones de Kamala Harris. El tema de sus campañas y de su victoria está súper analizado por gente en Estados Unidos, aquí en México. Por eso hoy le vamos a tratar de dar un giro a esta información, sin dejar a un lado, por supuesto, lo que también nos interesa a los mexicanos. Para saber qué pasará ahora, hemos invitado a dos reconocidos analistas académicos, verdaderas bibliotecas andando, y amigos, y bueno, ya sí, recurrentes por acá. Y además amigos comunes de las Ideas García de bueno, además. Que es lo que más nos llena de orgullo. Claro que sí. Y que lo recordamos acá con mucho cariño. Pues ya los escuchó Jorge Abdo Francis, bienvenido. Muchas gracias. También Emilio Digartua, bienvenido. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Bueno, doctores, yo sé que va a ser un poquito complicado este diálogo, no por nada más, sino porque hay muchas ideas que serán expresadas y voy a tratar de contenerlas, ¿no? Porque ambos me decían que no las contengas, más bien regúlalas. Las regulo, va. Es un tema muy amplio. Sí. Pero por eso yo apelaría a que los tiempos también se vayan autorregulando de parte de ustedes y que podamos ir encauzando en los temas. Adelante, si uno quiere interrumpir al otro, con mucho respeto, yo sé que se lo tienen, pero bueno, hay que hacer el llamado. Y bueno, pues nada, que la pregunta de saque, si me lo permiten, para este tema de la victoria de Donald Trump, es que va a venir recargado, que va a venir más fortalecido. Escuché incluso una expresión que va a venir un Donald Trump en chochos, y que esto con respecto a sus ya conocidas y muy criticadas propuestas. ¿Así será el gobierno de Donald Trump? Empezamos con el doctor Abdo. Sí, tú, pues. Adelante, por favor, doctor. Por la edad. Sí, claro. Bueno, es que es más joven que yo. Mira, yo creo que de Trump podemos esperar cualquier cosa. Por eso es que déjame retomar un artículo de Alfredo San Juan que se llama Trump que sigue, donde describe qué fue lo que pasó, citando a Antonio Gutiérrez Rubí, que es un extraordinario periodista que trabaja para El País, y dice: gana una manera de entender la vida en donde los adversarios son enemigos, la realidad una creencia, el Estado un lastre, y la vida una competencia descarnada y sin contrapesos en la que el mérito no define el éxito. Gana un estilo, un modo de ser y de vivir, una identidad. Gana una manera masculinizada, agresiva y desacomplejada de relacionarse con los demás, en donde el insulto safio o el mote hiriente sustituyen a los argumentos y las razones. Gana el miedo y la rabia, pierde la confianza colectiva y el nosotros incluyente. Gana mi verdad y pierde la verdad. Ganan nuestras tripas, nuestros cortes de manga, nuestro lado soez y berreta. Gana la bestia que todos llevamos dentro. A partir de este análisis, pues nosotros podemos esperar que el señor Trump sea capaz de cualquier cosa por lograr sus objetivos. ¿Y cuáles son sus objetivos fundamentales? Bueno, uno se resume en su eslogan: hacer de nuevo América grande. América entendido como Estados Unidos, que se ha robado el nombre de América, lo hemos dicho muchas veces. Claro. Debería llamarse Norteamérica, pero bueno, en fin, ya. Hacer de nuevo América grande y además imponer un nuevo orden económico internacional, una nueva oligarquía financiera con los aliados que él tiene en todo el mundo. De hecho, te puedo anticipar desde hoy que a 4 años de distancia,
un precandidato del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos, sin ninguna duda, va a ser Elon Musk, que es uno de sus principales colaboradores y que acaba de ganar miles de millones de dólares con el triunfo de Trump por la apuesta que hizo y por el cambio que están intentando, el Bitcoin, entre otras cosas. O sea, entonces la idea es, aquí no hay movimiento progre, aquí no hay diversidad sexual, aquí no hay apoyo a los pobres, aquí no hay, ¿cómo se llama?, inclusión, aquí aquí se trata de ver cómo hacer más ricos a los ricos, cómo lograr el control mundial, cómo desbaratar las instituciones. O sea, ya Toga acaba de anunciar antier, que va a desmantelar el Estado de Estados Unidos, que va a cambiar a muchos funcionarios, servidores públicos, porque son traidores, porque la primera vez que estuvo al frente de Estados Unidos, ellos no le ayudaron a salir adelante, que entonces va a tener gente con lealtad, y lo está demostrando, los cambios que está haciendo últimamente son gente leal, absolutamente leal, que va a revolucionar el Estado de Estados Unidos para que se cambien del pantano, como le llaman muchos a Washington, porque en Washington pues hay mucha humedad y calor, pues, le dicen el pantano, que va a drenar el pantano para que se vayan esos servidores públicos a otras partes del país y para que de esta manera, ya lo intentó en su primera etapa como presidente, intentó que se fuera a California, a la oficina de tierras, en fin, ese tipo de cosas. Entonces es un cambio radical. ¿Por qué? Porque ya no hay mañana para él. Esta es la segunda oportunidad y la última de ser presidente de Estados Unidos. Y generalmente los presidentes en su segunda etapa no les va muy bien, que digamos. Y yo creo que este va a ser el caso. Entonces, como no le va a ir bien, va a haber problemas con los países que a los que él piensa tienen la culpa de que no le vaya bien. Claro. Uno de ellos es, por ejemplo, México. Claro. Entonces, ¿a quién va a recibir la próxima semana o en estos días? A Milei, al presidente de la Argentina. ¿Por qué? Porque es aliado. ¿Quiénes son sus demás aliados? Pues Orbán, la presidenta de Italia. En fin, porque se trata de ¿qué? De fracturar también la Unión Europea. De hecho, Alemania acaba de cometer un error, el gobierno alemán, un enfrentamiento ahí entre ellos, ¿verdad?, que ha provocado un problema bastante serio, etcétera. Pero bueno, aquí lo importante es, ¿va a ser un buen gobierno el de Trump en estos 4 años? A mí me parece, es un punto de vista anticipado, pero a priori que no. ¿Nos puede perjudicar? Sí, y grandemente. Hay una ventaja para México. Tiene en 2 secretarías de Estado el gobierno de México a 2 muy experimentados servidores Cancillería públicos. y Economía. Exactamente. Muy experimentados. Los 2 saben qué hacer y cómo hacerlo. Ahora, falta ver como dijo hoy Ebrard en una entrevista que escuchaba yo hace rato, cómo va a ser el enfrentamiento con el otro equipo, que es un equipo de Liga Mayor. Claro. Frente a un cuarto basta. Que además tiene el apoyo del dinero del mundo, el apoyo de Israel incondicional, del apoyo de los que venden las armas y el apoyo de los que piensan que el cambio climático no existe, de que el feminismo es una tontería, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, platicábamos hace unos días que poníamos sobre la mesa este tema, doctor Emilio, de que pues en realidad en Estados Unidos no hay 2 partidos de ideologías distintas, ¿no? Hay matices muy pequeños. Sin embargo, también yo hacía, y me parece que se los comenté a los 2, esta reflexión de que pues, uno de los argumentos en las encuestas del por qué es lo que le preocupaba más a los estadounidenses, estaba el tema de la migración, por ahí creo que el tema de la salud y el tema de la economía por hogares, digamos, la economía... En 2 sentidos, inflación e ingreso. Exactamente. Sí. Sin embargo, y bueno, pues voltearon a ver a Trump por ser empresario, quizás por algún atributo que le hayan visto para de alguna manera pues cambiar no sé si para cambiar el modelo económico y que pudiera haber una redistribución. No lo sé cuál fue el argumento, porque pareciera que fueron contra o más bien fueron a votar con el que les ofrece más de lo mismo, incluso mucho más recargado, ese capitalismo hay de... un error de interpretación, hay un error de interpretación ahí. Permítame que ahorita le doy la palabra a Emilio. Nosotros ofreció 2 cosas importantísimas para el electorado medio de Estados Unidos: bajar los impuestos y dar estímulos fiscales a las empresas y a quienes produzcan en Estados Unidos
para que haya los empleos que se necesitan. Ese es un punto clave. Kamala no propuso nada en la materia económica. O sea, si tú contrastas la propuesta económica de Kamala Harris versus la propuesta económica de Trump, la gente dijo, de aquí soy. Es lo que yo quiero, que haya empleo, que baje la inflación, que ya no paguen yo tantos impuestos, que el Estado se disminuya al mínimo posible y que se abata la deuda. La deuda de Estados Unidos es la deuda más importante del mundo. Solamente como referencia. Sí. Perdón. Sí, bueno, mira, coincido totalmente con lo que comenta Jorge. El tema es que tenemos que analizar desde el punto de vista, ahora sí que dirían los médicos, la etiología de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Es un país que está transitando desde hace ya varias décadas a un modelo económico, diríamos que está tratando de revolucionar, pero al final de cuentas lo que hace es involucionar. Y lo que va a pasar, porque pues, tu pregunta primaria es qué va a pasar con Donald Trump. Bueno, ya Donald Trump nos hizo un anticipo hace 4 años, ¿no? Del 16 al 20, de cuál era su modelo. Es un modelo, yo el otro día comentaba, quizás muy aventurado decirlo, pero es un esquema de una vuelta al tema del tiempo de Ronald Reagan, ¿no? Es un estado pequeño, lo que implementó en su momento esta escuela de Chicago, ¿no? Con Milton y Rose Friedman, de un estaño pequeño, que no intervenga. Ahí, que bueno, no intervenga. Que no intervenga en la economía. Que regule nada más. Ni siquiera. Que ¿no? regule. No. El Estado tiene que ser un facilitador. Bueno, decía un clásico que seguramente Jorge lo veremos en Kelsen, es el Estado debe ser un vigilante nocturno de las cosas, ¿no? No debe intervenir en la economía. Después, bueno, hubo un componente de la democracia social y el Estado, y bueno, con el Estado benefactor de Roosevelt, pues obviamente empezó una participación que es parte de las teorías keynesianas. ¿Por qué? Porque Keynes lo que trató de resolver es una crisis de 1929, que era una crisis de sobreproducción, de que el Estado no intervenía en la economía y de que no regulaba, y eso se volvió un caos, ¿no? Y entonces había que tener un Estado regulador. Ronald Reagan en 1980, cuando le gana a Jimmy Carter el intento de reelección de Jimmy Carter, que no lo logra, pues implementa, te dice que con la señora, ¿cómo se llama? La de Inglaterra, la dama de hierro, Margaret Thatcher, perdón. Todo ese modelo del neoliberalismo, ¿no? Pero realmente eso nació en Estados Unidos, en el modelo de Chicago, luego después hubo el consenso de Washington, y eso es lo que estamos viendo. Hay dos visiones del mundo. Una visión del mundo en la que el Estado debe de garantizar la satisfacción de las necesidades fundamentales de la población, atender la equidad, todos esos elementos, y otro mundo en donde dicen eso no es. Yo no digo, no dentro del mundo capitalista. No contradigo para nada, porque sí, efectivamente puede pasar. Elon Musk puede ser el candidato a la presidencia dentro de 4 años. ¿Por qué? Bueno, porque apoyó y estuvo regalando $1 millón en rifas anuales, y lo iban incluso a sancionar, y dijo que no, que eso no era específicamente a alguien, sino era una acción. Bueno, Elon Musk, que además, por cierto, perteneció al grupo del gobierno de los primeros 4 años de Donald Trump, y se enfrentó a él porque pues Elon Musk está transitando el tema de las energías renovables, de la electricidad. Sí. Él tenía incluso un sesgo más a y lo demócrata, sacaron de la jugada. Bueno, hoy pues dice, ¿para qué me voy a pelear con este cuate? Claro. Si al final del día es esto. Y si ustedes recuerdan, en el discurso de victoria de Donald Trump, muy largo, en donde por cierto le dio 5 segundos a J.C. Vance, ¿no? Y le dijo, sí, es maravilloso y todo, y a la que va a ser su jefa de gabinete. Pero dijo, Alan, te felicito, y por cierto estuve viendo el cohete que lanzaste, y tú dedícate a la cuestión de la electricidad y todo, yo me voy a dedicar al tema del petróleo, porque es ahí donde hay dinero. Entonces, evidentemente estamos observando una transición a un pasado que ya conocimos, pero obviamente, dirían los jóvenes, remasterizado. Es un planteamiento en donde él obviamente va a fortalecer a estos grupos que hoy evidenciaron, porque en septiembre pasado se hizo una modificación a la ley que no permitía durante cerca de 20 años la participación de estos grupos que hacen apuestas, ¿no? En Las Vegas y en otras partes. Bueno, ¿quiénes metieron dinero? Los grupos financieros que evidentemente están interesados en que Donald Trump ganara. Y obviamente generaron un contexto, ¿no? de victoria predeterminada. Ahora, exacto. Lamentablemente, pues Kamala Harris, porque yo te decía el otro día, y es una pregunta, ya incluso empezó eso a saber, ¿quién es el culpable? ¿No? Joe Biden,
que no se dedicó a tiempo, que no se dedicó a lo que debía. Kamala Harris, que estuvo 3 años en el ostracismo y que no apareció, y de pronto la nombran candidata. Hubiera sido mejor Michelle Obama o el gobernador de California. Bernie Sanders habla de que una distracción de los ideales de la izquierda. Dice, la derrota es la muestra inequívoca de que un partido que se divorcia de sus bases está condenado a la derrota. Sí, claro. Y eso le pasó a otros partidos que aquí conocemos en México, ¿no? Así es. Te dedicas a ver otras cosas y desatiendes a tu base fundamental, pues ahí está el resultado. Donald Trump, ¿qué ha hecho? Y esa es la muestra inequívoca de que su visión, este trumpismo que no nos gusta a algunos, bueno, pues tiene una base. Él y no la desatiende. La fundó durante 4 años, la cobijó y bueno, tuvo errores evidentes y perdió las elecciones. Intentó obviamente revertir el resultado pues con un intento de golpe de Estado, pero ahora regresa después de 4 años en donde no estuvo en la presidencia, en la que ningún día del año dejó de estar presente, aún con los componentes judiciales que ha tenido y que ahora, pues obviamente, pues por cierto, aquellos que dicen que el Poder Judicial, y a lo mejor me va a corregir Jorge, pero que el Poder Judicial tiene que ser autónomo y es un contrapeso del Poder Ejecutivo, pues en Estados Unidos hay 9 ministros, de los cuales 6 fueron puestos por el señor Donald Trump, revirtieron el tema del aborto, o sea, fueron desmantelando paulatinamente todos los elementos que durante mucho tiempo el Partido Demócrata tuvo como bastiones. Y uno de los errores más grandes fue precisamente lo que ya dijo Jorge. Empezamos a vulnerar, porque si ustedes veían los mapas antes de las elecciones, la parte central, el Midwest, ¿no? Como le llaman en Estados Unidos, pues era rojo. Pero ¿qué teníamos todavía? Detroit y Michigan y California y Washington, ¿no? Los estados donde todavía había este desarrollo. En California ha habido una migración impresionante de ciudadanos californianos hacia Arizona y Nuevo México. ¿Por qué? Pues porque ya no les alcanza para pagar la luz, para pagar la casa y para vivir. Entonces, se dio un componente que, además de que creo que Kamala Harris tiene muchos atributos, pero lamentablemente su discurso pues ya no permeó en ese grupo que era el bastión fundamental del Partido Demócrata, verbigracia a los latinos. Claro. ¿No? Entonces es un tema en donde obviamente lo que tenemos que ver es que la estructura de un partido que históricamente, porque además hay que recordar, el Partido Demócrata históricamente cuando nació era el Partido Conservador. El Partido Nacionalista después se convirtió en el Partido Republicano y luego en algún momento, al principio del siglo pasado, después de que, ¿cómo se llama? El anterior Roosevelt, ¿no? Que fue antes de la primera, el primo hermano de Franklin Delano Roosevelt, Teodoro Roosevelt, ¿no? Que empezó y cambiaron el modelo y el Partido Demócrata se convirtió en el partido de los trabajadores, de los obreros, de este modelo del sindicalismo y durante mucho tiempo les funcionó. Pero los demócratas, los que son fieles, están en contra del Tratado de Libre Comercio porque les quitó empleos. Están en contra de todo lo que ha significado el nearshoring, ¿no? De reubicación. Claro. ¿Por qué? Porque eso le está pegando. ¿Cuál es el discurso que entonces te gana? Bueno, porque aquí la cuarta transformación, pues porque escucha un discurso en donde le dice, oye, a ti no te tienen olvidado, a los ancianos los tienen olvidados, a los niños, etc. Pues es el tema donde tienes que buscar ese espacio en donde tu discurso permee. Ahora, esto sí es preocupante porque lo que estamos observando es un crecimiento desmedido de la extrema derecha, claro, que hoy pues se siente porque no es lo mismo que gane la señora Meloni en Italia o Jair Bolsonaro va a ser presidente de Brasil a que sea Donald Trump el presidente, ¿no? Ese modelo obviamente va a permear y yo les diría, porque ya de este tiempo lo estamos visualizando, que en México se va a fortalecer una extrema derecha. ¿Por qué? Porque los componentes del PRI, que ya no tiene una fuerza, los componentes del PAN, que ayer vimos que con menos del 50% de sus adherentes eligieron a un nuevo dirigente, bueno, pues ese partido ya no va a satisfacer el esquema de un grupo que en México se está fortaleciendo y que ven a Milei y que ven a Donald Trump como elementos pues que pueden ser quienes le den el camino hacia donde deben ir, ¿no? Ahora vemos ciertos paralelismos, podemos decir con México, pero en todas partes del mundo ocurre. Pero fíjate que antes me gustaría decirte algo para que no se quede al aire. ¿Por qué cambió la campaña de Trump? No fue exactamente igual. Ahorita que hablábamos de Kamala Harris.
Kamala Harris fue una campaña desordenada, tipo rockstar, Claro. con artistas de Hollywood, Sí, que eso pues era muy complicado para la clase media norteamericana y para los ricos de Estados Unidos, que toda esa gente que la estaba apoyando pudiera tener fuerza, digamos, o poder, llegando ella a la presidencia. El discurso, ya mencionaba yo 3 o 4 aspectos del discurso que decían, no, pero aparte es negra, de ascendencia hindú y mujer. Sí. La tormenta perfecta. Y entró solamente a 3 meses de campaña, después de venir, como dice Emilio, de un ostracismo planeado o obligado por el presidente Biden. O sea, en 3 meses competir contra uno que tiene 4 años en campaña. Que llevaba 8 años de campaña. Pero además Trump hizo una cosa importante que no había hecho la primera vez. Nombró una persona que acaba de designar jefe de gabinete, Claro. a Susie Wiles, o Wiles, como quieras, como su coordinadora de campaña. Una mujer que siempre está en la sombra, que no le gusta salir a medios, que no le gusta dar discursos, pero que le estructuró la campaña, Sí. se la organizó de tal manera que vimos lo que pasó, o sea, el voto popular y la gran cantidad de los votos de los electores de Estados Unidos para poder llegar a la presidencia. O sea, hubo un cambio sustantivo en la campaña, casi nadie lo notó. La gente pensó que Trump seguía siendo el mismo de la primera campaña. No, estaban trabajando en las bases, estaban trabajando en los estados columpio, como se llama, o bisagra, como tú quieras. Estaban trabajando con todas las fuerzas que en el pasado no les habían dado la oportunidad, pero además estaban diciéndole por qué necesitaban cambiar de modelo con Biden y llegar con Trump. Y si me permite nada más una cuestión, es Filadelfia, que es uno de los Pensilvania, ¿no? Que es la capital, Sí. pero Pensilvania no son los latinos, son los judíos. Claro. Y los judíos no aceptaron el discurso de Kamala Harris dubitativo de si sea porque iba a las universidades y decía que los palestinos, Claro. no sé qué, y el Estado palestino, o sea, les pegaron fuerte. Ese es otro tema. El hecho de que Donald Trump está definido, ¿no? Sí, sí, Eso claro. también es amigo de esa Putin. parte. Y Sí. va a apoyar a Putin contra Ucrania. Y los que no están de acuerdo pues ya están perdidos. Hoy puso en comunicación Alan Moss Sí. con Zelensky, decirle, oye, ya bájale a tu tema y te vamos a ayudar para que lo que quede de Ahora vamos a pasar a esas alianzas, esas alianzas o no alianzas. ¿Hay alguna idea antes de ir a la pausa? Adelante. Sí, la otra es este segundo mandato de Trump. Fíjate lo que son las coincidencias históricas. Me gustaría mucho retomar aquí 2 o 3 cosas. Se parece mucho la figura de Trump a la figura del otro norteamericano que también fue presidente por segunda vez después de un periodo. Es el señor Grover Cleveland, acusado por cuestiones sexuales, hijos fuera de matrimonio, prensa en contra, una serie de cuestiones. Si tú revisas la actuación, la figura y la forma en que se condujo Grover Cleveland, vas a encontrar una gran cantidad de similitudes. Un primer gobierno, más o menos. El segundo gobierno, un desastre. Tanto que ya no se postuló para una tercera posibilidad, porque antes en Estados Unidos antes de Roosevelt se podía postular las veces que tú quisieras. Franklin Delano Roosevelt modificó la Constitución y así estableció solamente una posibilidad de porque una reelección. Roosevelt se muere. Más bien Eisenhower, perdón, se muere y entonces ya no alcanza. Pero entonces, fíjate, 46 presidencias varias fueron ejercidas por mandatos consecutivos. Es a partir de 1951 con la 22 enmienda a la Constitución. Si tú revisas la Constitución de Estados Unidos, es la única que han tenido toda su vida. No pasa de 30 enmiendas. 36 enmiendas. Ya son 36, correcto. Reformas a la Constitución. Sí. La misma Constitución, la de siempre. Sí. No quiero hacer ningún comparativo con nada porque da para no entrar en tanto detalle. Y los que han tenido mayor éxito en sus segundos mandatos han sido Eisenhower, Reagan, Clinton, Bush y Obama. Bien, pues vamos a entonces retomar este tema. Me gusta el tema de los paralelismos, me gusta el tema de que al regreso de la pausa hablemos pues de México, de Claudia Sheinbaum, de su equipo, ya se habló un poquito de ello, pero también de Rusia, Ucrania, de Medio Oriente, de China, de Corea del Norte, que acaba de firmar un pacto de defensa con Rusia, de, tantos temas internacionales que seguramente van a ir saliendo, y la promesa máxima de Trump, que me parece deja ahí, que es: no vamos a iniciar ninguna guerra, y no solo eso, sino que vamos a acabar con las guerras que están vigentes. ¿Tú le crees?
Estamos de vuelta, esto es A Fondo, son las 5 de la tarde, 2 minutos. Bueno, pues vamos con los temas. A ver, ¿hay alguna fe de ratas por acá? Quiero precisar, el presidente que murió en el cuarto mandato a los 2 meses de comenzar ese mandato fue Franklin Delano Roosevelt. Okay. Gobernó 3 veces y ya la cuarta ocasión pues ya no. Pero él ya había modificado la Constitución, que fue la 28ª enmienda que ya... La 22. 22. Bueno, pues en el caso... Bueno, y en su muerte subió el vicepresidente, que por cierto le tocó el decidir pues el lanzamiento de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Exactamente. Ya. Bueno, pues vámonos por temas, así muy puntualmente. Empezamos con lo local, empezamos con México, ya dimos algunos vistazos, algunas pinceladas de lo que será. Las declaraciones de Donald Trump, incluso un día antes de la elección, una advertencia a Claudia Sheinbaum o al gobierno de Claudia Sheinbaum, si no se resuelven temas como el narcotráfico y la migración, van a haber aranceles del 25%, entendiendo que es el 25% de aranceles que se le impone a los demás productos, ¿no? De países que no tienen... Bueno, pero primero recuerda que amenazó con que le iba a poner aranceles del 100% a los autos chinos, ¿no? Bueno, y habló hasta de 200%, y creo que una declaración dijo que hasta 500 si se ponían chechos. Mira, yo creo que lo que tendríamos que ver es primero si el discurso de campaña va a ser vigente a partir del 20 de enero del 25, ¿no? Ese es un tema primario, ¿no? Sí, claro. Porque el discurso de Donald Trump antes de ganar las elecciones a Hillary Clinton, pues era ese discurso. ¿20 de enero es cuando toma el poder? Sí. Pues es la fecha en la que tienen, tienen que estar ahí en la escalinata del Congreso. ¿No te llegó la invitación? No, le estoy esperando. A eso. Si no, voy como tu invitado. Entonces, el tema es que, bueno, eso teníamos primero que ver. Yo creo que todavía estos, ¿qué será? Mes y medio, ¿no? Que nos faltan, o dos meses, ¿no? Prácticamente, pues vamos a seguir escuchando estos planteamientos y estas amenazas y estos bulos que generalmente hace, ¿no? Pero hay que llegar al momento, ¿no? Ya de quién va a ser el miembros de su gabinete. Ya nos amenazó con que una de las figuras importantes en la negociación del Tratado de Libre Comercio que dio lugar al TEMEC, pues va a ser nuevamente la figura. Es un hombre duro. Ya con él trabajó de manera muy particular Marcelo Ebrard, ¿no? En el contexto, porque recuerden que el Tratado de Libre Comercio que lo inicia con Peña Nieto, pues Peña Nieto que desapareció ya del esquema gubernamental mucho tiempo atrás, a partir del 1 de julio que ganó las elecciones Andrés Manuel, y él pues acordó participar en ese proceso, ¿no? La negociación del Tratado de Libre Comercio está establecida en el propio tratado y será hasta el 2026. Sí. Sin embargo, hay, como en todos los acuerdos, y Jorge, que es muy especialista en temas de derecho y sobre todo en internacional, sabe que hay válvulas de escape, ¿no? Uh-huh. Y en un momento determinado, pues Donald Trump puede decir, no, espérate, no, yo no estoy de acuerdo, y a lo mejor, pues no sé si tenga el apoyo del señor Trudeau, que por cierto no está viviendo el mejor momento de su vida política. Así es. Y hagan esto. En ese sentido yo he escuchado, y el otro día se hablaba también en telereportaje, en este análisis del contexto de las elecciones, que Justin Trudeau pues ha dejado un poco, o Canadá ha dejado un poco de ser ese contrapeso que ayudaba un poco a México en las negociaciones con Estados Unidos. No, nunca ayudó Canadá a México. No, Canadá tiene sus propios intereses, su propia dinámica, y no es amigo de nadie. La modificación sustancial y sustantiva, que además en un momento determinado también favoreció a los trabajadores en México, es que lo que planteó Canadá es que no podían seguir habiendo estos salarios tan mínimos, tan bajos. Sí, así es. Y eso fue lo que impulsó, y bueno, que Andrés Manuel López Obrador lo utilizó como ese elemento. Por cierto, ahora hay una propuesta muy interesante de la Coparmex, no del gobierno, no de la Cuarta Transformación, que establece llegar a un 12.500, ¿no? De pesos mensuales. Bueno, pero el tema es que obviamente tenemos que esperar a ver cuál va a ser el esquema de Donald Trump. Sí va a ser un esquema disruptivo, pero yo creo que hoy vamos a tener una relación diferente, porque decía Carlos Marx, ¿no? En el 18 Brumario, una cosa es el momento histórico que es como drama y otro que es como comedia. Bueno, vamos a ver si esta es como comedia. El tema es que Andrés Manuel López Obrador estableció una vinculación con Trump. Trump puede haber dicho muchas cosas, que si nosotros doblamos las rodillas y todo el tema de migratorio, pero al final de cuentas fue un componente que sirvió en su momento. Ahora, Andrés Manuel López Obrador tenía una frase que creo que hoy se revierte de manera significativa. Él decía que la mejor política exterior era la política interior. ¿Por qué? Bueno, porque él estaba
involucionando es un proceso de reconstrucción del modelo interno. Ahora es al revés. Ahora es al revés. Al revés, sí, claro. Claudio Sheinbaum acaba de informar esta semana pasada que estará el 18 y 19 de noviembre en Brasil para participar en el grupo de 20. Es un tema importante y hoy entonces la mejor política exterior será la política exterior que ayude a la política interior. Claro. Entonces creo que eso va a cambiar mucho las cosas. Tiene un secretario de Relaciones Exteriores que aparte de que fue un extraordinario rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual hemos egresado tanto Jorge como yo, pues tiene ya un tema de calado, ¿no? Ya estuvo en la ONU, fue el presidente del Consejo de Seguridad, ¿no? ¿Y no le ha faltado presencia de la Fuente? Bueno, pues es que todavía estamos en un proceso, pero bueno, el secretario de Relaciones Exteriores históricamente no es un secretario que aparezca en escena, es que tiene que trabajar en la parte importante. Claro. Hay hoy la discusión, ¿qué va a hacer él o la embajadora de México en Estados Unidos? Y andan hablando, por cierto, de esta mujer muy polifacética, pero además muy capaz, que es la que está teniendo la relación con el sector empresarial. Porque se dice que hoy más que un político, en Washington lo que se necesita es un hombre de empresa, ¿no? Que puede ser. Y desde luego, bueno, Marcelo Ebrard ya lo conocemos. Fue un secretario de Relaciones Exteriores, a mi juicio, muy exitoso, con todos los componentes, con el esquema, y pues hoy tendrá la parte económica, ¿no? Claro. Entonces creo que es un México diferente y un Estados Unidos, si no diferente el de los 4 años de Donald Trump, sí es un componente diferente porque, ya lo dijo Jorge, primero que todo, no va a estar esperando la reelección. Ya es un presidente que no está cuidándose porque la reelección. Lo que sí tiene que ver quién va a ser su delfín. Puede ser Vance, no lo sé. Sí. Puede ser Musk, no lo sé. Pero lo que sí va a cuidar... Hay voces que hablan de Dana White para empezar en la política, empresario de la UFC. Sí, pero que tiene esta fortaleza, digamos, de comunicación. Pero, sí, de acuerdo contigo, pero yo creo que los dos que acaban de ser citados son los que están en plataforma, digamos. Claro. Sobre todo uno que es más radical que el otro, que es Vance. Sí, sí. Ese es el extremo. Fíjate, mira lo que decía Hannah Arendt sobre la mentira, que es la forma de hacer política de Trump. Dice, mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada. Es el caso de Estados Unidos. Sí. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira, no puede distinguir, ojo, entre el bien y el mal. Y un pueblo así, privado del poder de pensar y juzgar, está sin saberlo ni quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así, puedes hacer lo que tú quieras. Exacta la frase. Haz de cuenta que Hannah Arendt tuvo una visión de que algún día llegaría Donald Trump a la presidencia con base en la mentira, que además le ayudó. Vos y Trump son lo mismo en cuanto a dijo bulos hace rato, usando el lenguaje español con una gran propiedad, don Emilio Yegartua. El bulo es las noticias falsas, las fake news. Ve lo que dice The Economist. Dice, Estados Unidos ha liderado el mundo de una forma que servía a sus intereses, pero que al mismo tiempo tenía derivadas iluminadas como principios organizadores del orden mundial. O sea, tenía tareas que ayudaban al orden mundial. El alejamiento de esa forma de liderazgo ofrecerá barra libre a los bullies del mundo. O sea, vamos a la ley de la jungla, un poco en lo que vamos a la ley de la jungla. Por ejemplo, los genocidios en Israel. En este momento ya van 4.000 muertos aproximadamente en Líbano, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el asunto de Gaza, porque según el señor Netanyahu, ahí está Hezbollah, y como ahí está Hezbollah, pues hay que matar a los libaneses. Y ya mataron a más de 45.000 palestinos en Gaza. Y necesito otra de Le Monde. Dice Le Monde, el fin de un ciclo americano, el de una superpotencia abierta y proyectada al mundo, deseosa de erigirse en modelo democrático, se acabó. Ahora viene el autoritarismo, combinado con el populismo y con la extrema derecha. Un cóctel bastante peligroso. Claro. Ahora, pero el tema es que lo que se dice, ¿no? Es que voy a traer a Estados Unidos a las empresas, voy a bajar los impuestos, ¿no? Es un discurso obviamente motivante para el proceso electoral. O sea, sí llama la atención. Pero el tema es que la economía no funciona así. O sea, la economía
lamentablemente tiene paradigmas que no se pueden revertir. El tema es que producir en Estados Unidos cuesta más que producir en México, en China y en otras partes. Okay. O sea, las empresas no se mueven por una cuestión de que me quiero mover porque no estoy contento en Estados Unidos. No, es que me cuesta trabajo. Cuando Japón tuvo ese momento brillante de ese esquema en el cual los tigres asiáticos crecieron de manera significativa, Japón al principio empezó a producir todas las cosas, ¿no? Hubo un cambio que además tiene que ver con el tratado que Estados Unidos hizo con Japón, para que no produjera armamentos, que se dedicara al tema de producción de materiales, y empezaron a generar tecnología. Pero ¿qué pasó? Empezaron a hacer sus televisiones, empezaron a hacer sus radios, pero el componente de producción era muy caro, porque no es lo mismo pagar $5 la hora que pagar 17 o 18 dólares, que en ese entonces era lo que se pagaba en Japón. Entonces los japoneses tuvieron una decisión muy importante. Primero porque tuvieron a una persona que los enseñó el tema de la calidad total, ¿no? Que lo corrieron de Estados Unidos porque decían, está loco este cuate, y empezaron a producir porque tú no habías nacido, pero cuando Jorge y yo éramos bebés, decían, comprar cosas japonesas, no, ¿qué te pasa? O taiwanesas, no era un riesgo, ¿no? Había que comprar una televisión Hot Point o General Electric o Packard Bell, ¿no? Claro, y los coches igual. Lo que hoy estamos viendo con China. Pero entonces Japón, bueno, pero eso también es un mito que ya tampoco existe. Esa idea sí, lo que hoy estamos viendo de que China ya produce calidad. Claro, bueno, entonces los japoneses lo que dijeron, a ver, voy a hacer una televisión Sony, pero el cinescopio lo hacen en Singapur, en determinado lugar etc., y armaban ellos. ¿Y qué hacían? Reducir los costos de producción. Claro. ¿No? Bueno, lo que hicieron empresas japonesas fue salirse a esos lugares para poder hacer esto. Bueno, por más que quiera Donald Trump, no va a revertir eso. No van a volver a Pittsburgh ni a Detroit la fabricación de automóviles, porque ese es otro componente. Entonces, pues el Tratado de Libre Comercio es el mejor negocio que ha tenido Estados Unidos. El del 94 y el del 2018, ¿no? Que se firmó un poco, fue ya en el 2018, ¿no? Se firmó ya para entrar en vigor. Sí, bueno, después. O sea, es el mejor componente. Desde luego a México le ha servido. Tan le ha servido que hoy es el primer socio comercial de Estados Unidos. Pero diríamos, revertir esa cuestión, volver a un tema de lo que Ronald Reagan en los años 80 se impuso con un modelo en donde Estados Unidos y todos los países latinoamericanos, con el consenso de Washington, iban a trabajar para Estados Unidos. No va a ser. Claro que no. Ahora, hay uno de los riesgos que me parece a mí personalmente un poco fantasioso, no creo que ocurra, pero bueno, lo ha puesto sobre la mesa Trump, y no solamente él, el recién anunciado que va a ser el zar del tema de migración, Haman, ¿cómo se llama? Bueno, él, que hoy me eché su discurso, de hecho, en los últimos de las MAGA rallies. Está regresando al cargo, porque ya había estado. Exactamente, sí. De hecho, él estuvo con Barack Obama, con Bush, estuvo con 5 o 6 presidentes. Y mencionaban pues el tema de los cárteles de la droga, y hablan incluso de bombardear a estos en el suelo mexicano. Un tema que suena muy serio, me parece, para la realidad bastante fantasioso, pero bueno, también hemos visto algunos precedentes que ha dejado Estados Unidos de que pues sí está dispuesto de repente a entrar a suelo soberano. Cabría la posibilidad de ello. Mismo Jamaica. No. Mira, de todas las mentiras que Trump dice, esa es una mentira que seguirá siendo mentira. O sea, no va a tener ninguna posibilidad de convertirse en verdad. Sí va a apretar, sí, claro, por supuesto. Pero ellos tienen la sartén por el mango y el mango también. ¿Qué quiero decir con esto? Las armas. Si dejan de vender armas a los cárteles de la droga en México, los cárteles no tendrán el poder bélico que hoy tienen. Si dejan de estar permitiendo la organización en Estados Unidos de los cárteles propios, que son los que distribuyen. Pero ¿qué tanto la NRA le puso dinero a la campaña de Donald Trump? ¿Cómo se llama? La Asociación Nacional del Rifle. Por eso. Pero es que históricamente no los van a tocar. No los van a tocar, entonces tampoco puede darse la otra circunstancia, porque es obvio que si no hubiera el paso que hay en la frontera norte, que es una frontera, dice que la frontera sur es porosa, también la del norte es porosa. Si no, ¿cómo pasa la droga? Claro. ¿Y cómo pasa el fentanilo? ¿Cómo pasa para acá las armas? ¿Y cómo pasan las armas? ¿Y cómo pasan los migrantes? O sea, la gran cantidad de migrantes que pasan. Entonces, bueno, quiera o no quiera el zar o quien pongan ahí,
Entonces, el asunto es más complicado de lo que parece. O sea, ahí tiene que haber una actuación de parte del gobierno mexicano y del gobierno de Estados Unidos de conjunto. O sea, tienen que actuar de manera conjunta, pero no yo te impongo. No, o haces esto o yo me retiro. O pones 20,000 soldados o 30,000 soldados o te pongo aranceles. O haces lo que te estoy diciendo de que México va a ser el país seguro o entonces yo ya retiro mi inversión en México o te bloqueo. No, así no se puede negociar. Claro. La negociación no puede ser así. Debe ser en positivo. Tiene que ser en positivo, así es. Y afortunadamente, a pesar de lo que tú decías hace rato, que Juan Ramón de la Fuente ha estado un poco ausente, no está ausente, es su estilo. Así estuvo en la UNAM. Más técnico, así digamos. fue rector. No, decía hoy Ebrard en la entrevista que hice referencia hace rato que tiene la sangre fría. Bien. O sea, no se va a la primera, no cae en el impulso y no reacciona de inmediato, sino que, bueno, analiza. Pero además debe decir una cosa, ¿qué caso tiene que en 2 meses negocia, acuerda con el actual secretario de Estado de Estados Unidos, que anda, por cierto, todo el tiempo en Israel y en esas partes? Claro. O sea, ahora, hay que esperar quién va a ser ¿Dónde queda Claudia Sheinbaum? Digo, obviamente los dos agentes políticos que van a estar tratando estos temas son Ebrard y de la Fuente, pero Sheinbaum, frente a Trump, sentados, un tipo acusado en múltiples ocasiones de misoginia. No, es misógino. Bueno, o sea, no maticemos. No es mi... Pero te voy a decir no es mi papel. Yo creo que, bueno, sí. Quienes conocen a Claudia Sheinbaum y escriben y han planteado, pues no la... diríamos, no la describen como una mujer que se apanique, ¿no?, ante las cuestiones. Sí, que se vaya a meter la emoción, sino ella que desde muy joven participó en movimientos cuando se hizo toda la estructura del colegio de bachilleres, del colegio de ciencias, los SH de la UNAM, y el que iban a cobrar las cuotas a los estudiantes. Fue una persona de armas tomar en el buen sentido de la palabra. O sea, no es una persona que se va a achicar. Pero además también te voy a decir una cosa, sí se ha creado esta idea de que Donald Trump es misógino y que las mujeres, pero respetó de manera muy particular a la que fue durante mucho tiempo la canciller muy importante Angela Merkel, ¿no? O sea, sabe hasta dónde llegar. Más o menos, o sea, tuvo ahí su... tuvo aquella cuestión donde estaba sentado y la saben. Exacto. Pero bueno, ese es un tema en donde obviamente pues, esa versión se va a publicitar mucho porque es lo que le interesa a Estados Unidos. Una mujer y que no va a tener el valor. Yo creo que Claudia no está en ese contexto. Ahora, sí es cierto que nos debemos preocupar por la cuestión económica, sí es cierto que nos debemos preocupar por el tema del Tratado de Libre Comercio, pero yo la verdad que en las últimas horas he estado reflexionando y creo que el problema más grave que vamos a enfrentar, y no solamente es frontera México-Estados Unidos, es el contexto de la migración. Sí, claro. El tema de la migración se está convirtiendo en un factor de inestabilidad a nivel planetario. Porque es paradójico, durante mucho tiempo la extrema derecha, hoy lo vemos, toda esta ruta de Schengen, ¿no?, que fue Angela Merkel la que lo impulsó Schengen, para que pudieran pasar, cada vez está más compleja. El presidente húngaro está en contra, el de Polonia está en contra, la de Italia, Austria acaba de ganar también la extrema derecha, Bruselas también la extrema derecha. Entonces, el contexto, pero hoy lo paradójico es que la izquierda, que históricamente había sido una defensora a ultranza del tema de la migración por los derechos, hoy también está diciendo, ya no podemos, man. O sea, ¿qué vamos a hacer con los migrantes? Yo les doy un ejemplo a veces a los estudiantes, ¿no?, en la clase, que le digo, cuando dicen, no, es que los gringos malditos, ¿por qué no dejan entrar a la gente? Bueno, sí es cierto, ¿no? Es un tema que se visualiza así. Pero yo sé que tú haces muy buenas fiestas, Juan Pablo, ¿no? Y la gente dice, yo voy a las fiestas de Juan Pablo porque dan muy buena comida, nos atienden bien, la música es muy buena. Y entonces tú haces una fiesta y pones 50 personas que van a ir, ¿no? Porque tú hiciste comida para 50 personas. Pero como tus fiestas son tan atractivas, pues ya no van 50, sino que ya, oye, te invito a la fiesta, oye, sí, vamos, y se meten por una puerta, por la escalera, por la barda, y entonces tienes que poner una persona que vigile y que tenga los boletos, pero los boletos además te los clonan y ya aparecen, o sea, y empiezas a tener un problema en donde los sándwiches ya no son para una persona, sino te tienen que partir en 2, en 3, en 4.
y el refresco le tienes que poner agua y la comida ya no alcanza. O sea, es un contexto complejo que tenemos que entender también en esas dos vías. Nos pasa a México. No, por eso vemos estas imágenes impresionantes de latinos en los MAGA rallies. Ese ejemplo, donde se ven diciendo mass deportation now y ves, y es un latino. Y la ¿no? votación. O sea, ese ejemplo que acaba de poner Emilio tiene que ver justamente con la votación latina, que la apuesta del Partido Demócrata fue a los latinos, y los latinos dijeron, no, nosotros ya no. Ya entré, cierren la puerta, ¿no? Cierren la puerta. Bueno, Schwarzenegger hace ya más de 20 años hizo una iniciativa y la votaron los mexico-norteamericanos, porque sí dijeron, no, hay que frenar ya eso, ya no pueden tener más. Y no me vengan a decir que ellos van a piscar y todo, sí, pues es que lamentablemente todavía los latinos, la gran mayoría, tienen empleos muy diríamos, utilizables para los que llegan. Claro. Entonces, estamos viendo eso. El tema, yo he estado últimamente en España y me tocó una manifestación de ucranianos. No, yo creo que era más que la población que había en el lugar donde estuve. O sea, ¿qué vamos a hacer con la migración? Y aquí vuelve otra vez el tema. Se criticó mucho a Andrés Manuel López Obrador porque estuvo duro con Biden, que no lo peló, pero vuelve el tema de la época de Kennedy. Cuando la Revolución Cubana, Kennedy entendió que la Revolución Cubana era el resultado de la pobreza, de la desigualdad, y que lo que había que generar era pues riqueza y estatus económico en la población. Claro. Entonces, yo creo que el grupo de los 20 ya tendría que empezar a tocar ese tema, no de la migración solamente como, la migración y cómo la vamos a parar, no, cómo se puede resolver, porque ya es migración por pobreza, por guerras, cambio climático, o sea, y ¿saben por cuántas personas forzado. ¿Cuántas personas en la zona de Valencia y sus alrededores van a tener que salir a otras partes en la propia España o en otros lugares? Sí, claro. ¿Por qué? O sea, es un tema, la migración es el tema prioritario. Sí, las drogas es cierto, sí, la inseguridad que tenemos, que estamos viviendo, incluso en nuestro propio contexto estatal. Sí, ya lo dijo Jorge, pues ya no vendan armas. ¿No? Claro. Ya no vendan armas, porque las armas no se hacen aquí. Esas armas son armas que vienen del extranjero. Ahora, antes, porque sé que vas a hacer una pausa y ya yo quisiera, porque ya estoy hablando más de nuestra. No podemos dejar de pensar en lo que está pasando hoy. El contexto internacional geopolítico es importante. Sí, Donald Trump llegó a la presidencia, sí es un riesgo para la democracia, sí, pero hoy, a diferencia de hace 4 años, o un poco más de 4 años, cuando él, en 2006 que llegó a la presidencia, China no estaba tan creciente como es hoy. La ruta de la seda es un tema verdaderamente importante. Sí. Ha logrado alianzas con países latinoamericanos, con Perú, con Bolivia, con Chile, incluso la propia Argentina. Milei tuvo que reconocer que Argentina le está ofreciendo un apoyo para que pagues la deuda que tienen con el Fondo Monetario Internacional. O sea, China está en un contexto en donde ya no es un tema del G5, es un tema de un país que quiere ser ya el imperio. Yo quiero, y bueno, creo que ya no me tocará a mí, yo quiero convencer al titular de esta emisión, a Chuy Sevilla, que se tenga una plática de China, porque es fascinante lo que están haciendo. Tenemos que hacer una pausa, regresamos. Vamos a tener unos 6-7 minutitos para regresar, porque tenemos que tocar Medio Oriente, Ucrania, Rusia, China, un poco África, qué va a pasar, Corea del Norte, África, y lo que venga, pero pues en ese tiempo. Regresamos después de la pausa. 5 minutos, bueno, está bien. Eso no. Bueno, lo que pasa es que Rusia, bueno, no quiere volver a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero lo que no quiere es que las viejas... No, pero sí. Bueno, no, lo que no quiere es que las viejas repúblicas sean sus enemigas, ni Moldavia, ni o sea, quiere que se mantengan en una neutralidad, quiere tener un muro de seguridad. Exacto, y tiene a Bielorrusia al lado. Bielorrusia es un país totalmente aliado. Sí. Y ahí en este ajedrez de la geopolítica hay un país que está jugando un rol muy interesante, que es Turquía. Turquía con su política de mares abiertos para que pueda pasar ayuda humanitaria y etcétera, su pleito con los kurdos, esa parte, pero el tema de Turquía jugando ahí es un jugador bastante activo y bastante poderoso en todo la geopolítica de Asia y de Europa. Así que sé que nos falta ya 3 segundos, pero no quiero dejar de señalar el tema de la reunión de los BRICS que se dio en Rusia, en donde los BRICS, que fue este componente de Brasil, Rusia, India, Sudáfrica. Sudáfrica. Sí, pero me faltó uno. Brasil. Bueno, esos países acaban de convocar, que por cierto Lula da Silva bloqueó la entrada de Venezuela por el tema de las elecciones, pero hay un papel muy importante, la India.
que hoy ha caído en un modelo bastante autoritario, durante mucho tiempo una democracia muy marcada, pero la India está en el contexto de participar ya aliada con China, que lo evitó cuando se hizo este acuerdo comercial, que son cerca de 14 países de Asia que tienen economía, y que como vio que China estaba, la India, que China es la que estaba dominando, que al final de cuentas lo hizo, hoy está aliándose con China. Claro. Medio Oriente, no podemos dejar de pasar. También será bola cantada, pero ¿qué va a pasar con el apoyo que está dando, pues no sé si a medias tintas o qué, Joe Biden? ¿Qué va a pasar con Donald Trump e Israel? Y bueno, pues en consecuencia con Palestina. Va a seguir el genocidio. Ya van 45,000 ¿Y se va a exponenciar? 45,000 palestinos muertos. Ellos quieren llegar al mar. Los judíos quieren quedarse con el territorio palestino, y la forma de quedarse con el territorio palestino es matar a todos. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Acaba de cambiar a ministro de la Defensa y puso un radical Netanyahu. O sea, peor que el que estaba. Que no les importa si ahí matan niños, mujeres embarazadas, gente inocente, no interesa. Hay que sacar porque esa es su tierra según ellos, y ese debe ser su territorio. Y además, para distraer el tema, están atacando el sur de Líbano, porque dicen que ahí está Hezbollah, y que entonces, como Hezbollah también es enemigo de Israel, entonces hay que también sacar a los libaneses o a los de Hezbollah que se encuentran en la zona. Y entonces, a pesar de que la ONU se ha pedido que no, España le dijo que no se estén metiendo, porque los cascos azules que están ahí protegiendo la frontera son españoles casi todos. No hace caso. O sea, Netanyahu no le hace caso a nadie, no atiende a nadie, no respeta a nadie. Él y su grupo, o sea, el sionismo internacional está demostrando que estos son peor que Hitler y lo que Hitler hizo en su momento cuando el famoso Holocausto. Bueno, y es evidente que va a haber mucho más apoyo económico, menos soterrado que lo que ha hecho con Biden. O sea, Biden ha sido, te estoy apoyando, pero no se visualizaban. Aquí no, va a ser muy abierto, porque sí, eso es una vinculación de los grupos muy importantes de judíos en Estados Unidos. Respuesta de, por ejemplo, Irán, una potencia en el Medio Oriente. Se ha manejado con mucho cuidado últimamente. ¿No se te has fijado que a pesar de haber sido provocado, a pesar de haber amenaza, pero se ha movido no sé qué esté haciendo Irán, la verdad, quién sabe, ellos son muy, muy sorpresivos. Sí. Entonces, cuando tienen los reflectores enfrente, no actúan. Claro. Actúan cuando ya se le olvidó, lo que se llaman los durmientes, cuando ya o sea, estos en la Guerra Fría se llama, es durmiente, decía, o sea, era un espía o alguien infiltrado que estuvo 20 años, por ejemplo, y nunca hizo nada, o nunca robó ningún documento, nunca participó. Bueno, si Irán hace más o menos lo mismo, no en materia de espía, sino en materia de, que también hace espionaje, y también espió ahora las elecciones de Estados Unidos, las actuales, también se metió. No para apoyar a Trump o para apoyar a Kamala, sino para ver cómo podía provocar desorden. Claro. Hay un elemento bien interesante. Históricamente la Unión Soviética pues, era un aliado de los países Palestina, árabes, etcétera, ¿no? Si se dan cuenta, Rusia no ha dicho, este tema de Irán, etcétera. Creo que va a haber un esquema pinza, y en esa vinculación que tiene Donald Trump con Putin, ya tienen controlado Siria, que era un elemento que se había levantado en contra de. Creo que Irán va a tener una alianza ahí con Rusia para evitar que Irán siga produciendo uranio, ¿no? Claro, enriquecido, sí, y pueda generar un problema nuclear. Pero esa va a ser la tarea, creo que, de Rusia, ¿no? Porque hay un elemento adicional: Irán no se considera un país árabe. Sí. Irán es un país persa. Ellos son los persas. Sí, entonces también eso ha provocado siempre mucho problema en la unidad de los países de la zona, exactamente. Bueno, nos vamos, pero Corea del Norte. ¿Hay algo que decir de Corea del Norte? Una de las imágenes más representativas de la administración de Trump fue su paso por la frontera paralelo que divide a Corea del Sur, el sur y el norte. Sí. ¿Se avisora alguna mejora en la relación? ¿O mientras siga Corea del Norte siendo de alguna manera controlado por Rusia y por China, pues creo que ese es un tema en donde Trump no se va a meter. Es una zona obviamente ya histórica. Bueno, recuerda que Corea intentó ser invadida por los japoneses durante mucho tiempo, China la defendió, o sea, hay un elemento histórico, ¿no?
Y obviamente, bueno, lo que hay que tener es calmado al chaparrito ¿no? Que tiene alguna serie de elementos ahí. Comprarle su nuevo juego de Más Xbox. que, ¿no? más que Corea hay que estar pendiente de qué pasa con la relación Japón-China. Sí, ese es el tema, más lo que debe preocupar. Sí, Japón-China. Porque el tema de controversia en Asia es Taiwán. Claro. O sea, porque quién sabe si ya en un momento determinado ya a una intención y a un replanteamiento de Pekín no, Taiwán es mío y yo voy a entrar acá. Ajá. Pues ahí sí ya va a Ahí ser se complicaría sustancialmente el tema. Bien, pues creo que es un panorama, digo, muy general en algunas cosas. Nos hemos metido a profundidad, a fondo en otras tantas, y hay muchísimo más que decir. Insisto, me parece muy interesante el tema de China, quizás más adelante meternos en BRICS, meternos en este nuevo reordenamiento que muchos ven a nivel mundial. Pero bueno, nos tenemos que ir. Eberto Taracena Ruiz nos dice que es un gran gusto escuchar a los ponentes de hoy, el doctor Jorge Abdo Francis, el doctor Emilio Digarto, y escuchar al ratito a Vicente Gómez. Son de lujo, pues sí, coincido siempre. Faltó él. Exactamente, faltó por acá, don Eberto. Irene González también les manda saludos, lo mismo que Roy Gómez, que dice es una gran plática. Joaquín Concepción también dice que es un excelente programa. Yo les agradezco muchísimo. Bueno, quedan muchas ideas que seguramente quisiéramos compartir. Más adelante seguramente habrá tiempo para hacerlo. De nueva cuenta, gracias por su espacio y un honor tenerlos acá en A Fondo. Gracias. Me despido con una frase. Por favor. Aún con los ojos cerrados, hay que seguir mirando las estrellas. Bueno. Pese a todo lo que viene. Pero no las 50 de Estados Unidos. No, las estrellas de firmamento. No, frente al largo invierno que se nos viene.